Vamos a pensar en un inmueble que se encuentre en el rango L, con un mínimo de 2.845.040.25 y 3.129.543.83. Mi predio debe quedar en ese margen entre el máximo y el mínimo. ¿Ok? Luego, a la cantidad que valga mi predio, llámese a través del avalúo o llámese por conducto de la base renta, le voy a restar el mínimo. Pensemos 3 millones menos 2.845.040.25. A la diferencia le voy a aplicar el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Ahí lo dice, excedente del límite inferior. Entonces agarro el valor de mi predio, le resto el límite inferior y le aplico el porcentaje de esta columna. Y ya que lo aplico, le sumo obligadamente una cuota fija para cada renglón. Y ese valor que yo obtenga, me tengo que regresar otro. Ahí. Ya que saqué mi tabla, entonces tengo un número. Si no lo uso si es diferente a uso habitacional, le hace oficinas, le aplicaré un factor de 0.42849, y si es habitacional, 0.25454. Si mi arrendamiento es para casa habitación, el legislador es tan generoso, tan considerado, que como quiere fomentar que exista vivienda digna al alcance de todos, me va a hacer un descuentito y no me va a aplicar el factor de 0.42, sino de 0.25. Estos temas son aburridos, lo entiendo, pero más o menos comprendemos cómo se determina el impuesto predial, cómo tengo que calcular el predial regular y el predial base a rentas. Imagínense, subimos por favor, imagínense si aplico el factor 10. Tengo una renta de 10 por 2, 20 por 38, 47, lo que resulte, y hasta ahí como que vamos bien para brincarnos a las tablas del 152. Pero cuando me dicen que le meta otra vez el factor 10, que lo multiplique por 10, pues imagínense, uno de 2 millones, pues se me va a 20, y calculen ahora el impuesto predial sobre 20. Cambiamos una página, por favor, arriba, otra. Aquí, como ven, tienen que registrarse los contratos de arrendamiento y a su vez notificar a la autoridad sobre las modificaciones que sufre el contrato. Oiga, licenciado, ¿y si no lo registro, qué pasa? Nada, salvo que estén ustedes expidiendo recibos por arrendamiento. Si es una casa habitación y le rentan a otro particular y el particular les hace depósitos en su cuenta bancaria o pagos en efectivo, no habría ninguna razón para hacer el registro de su contrato y mucho menos tributar bajo el anterior esquema del impuesto predial base rentas. Comprendemos hasta aquí la diferencia entre la fracción 1 del 149 que regulaba el impuesto predial regular y el 149 fracción segunda que es el impuesto predial base rentas. ¿Alguna duda? ¿Seguros? Conforme al ejemplo de la pelota, licenciado, ¿cuál es la diferencia entre la fracción 1 y la fracción 2? ¿La diferencia? Bueno, en el ejemplo 2 están considerando el objeto sería la propiedad, en este caso el pago el inmueble sería el objeto del impuesto, y el cálculo en uno sería en base al aprovechamiento de las rentas y en el otro no habría la renta, solamente sería por
la tenencia, bueno, yo le llamo tenencia, pero por la posesión o por la propiedad del inmueble. Sí. Cambiamos, por favor. Otra. Ahí. Naturaleza del impuesto predial. También lo vimos con el impuesto sobre adquisición de inmuebles y repetimos el mecanismo. Recordamos que la doctrina reputa impuestos personales aquellos en los que el hecho imponible contempla aspectos o facetas relativos al sujeto contribuyente, es decir, estos tienen en cuenta en su definición una o varias características personales del contribuyente. Recuerden que concluimos que el impuesto sobre adquisición de inmuebles era un impuesto personal porque atendía a una característica personal del contribuyente. ¿Cuál era esa característica? Ser adquirente. No nos importaban las características del inmueble. Sujeto adquirente. Por otro lado, los impuestos reales son aquellos que tienden a los elementos objetivos, prescindiendo de las características personales del sujeto obligado al pago, lo que permite incluso no exteriorizar en la norma legal quién es el sujeto pasivo. Y ahí el ejemplo: si no conozco quién es el propietario, voy a tocar la puerta y al que me abra le voy a cobrar impuesto predial. Es un impuesto real. Cambiamos, por favor. De este modo que en términos del párrafo que antecede es inconcluso, perdón, ahí repetí, cortando y pegando. En términos del artículo 148 del ya abrogado Código Financiero del Distrito Federal, el impuesto predial es por antonomasia un impuesto real, porque recae o grava derechos de igual naturaleza, como son la propiedad o posesión de un inmueble. Al disponer, están obligadas al pago del impuesto predial establecido en este capítulo las personas físicas y morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que poseen cuando no se conozca el propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. Cambiamos, por favor. Naturaleza del impuesto predial base rentas. Ese es, ¿no venía primero predial? Regresamos, por favor. ¿Otro? Ok, este es el impuesto predial normal, sí. Impuesto predial base rentas. Licenciada, hágame el favor para acá. Tratándose del impuesto predial base rentas, regulado anteriormente por el artículo 149, fracción segunda del ya abrogado Código Financiero del Distrito Federal, resulta que el mismo atiende a una calidad intrínseca del contribuyente, a saber, su calidad de arrendador de un inmueble, para lo cual prescinde de las características del predio que se adquiere, salvo para elevar el impuesto en el caso de uso no habitacional, pero no dentro del supuesto de causación, ya que este puede ser rústico, urbano, con construcciones, sin ellas, etc. Luego entonces se distorsiona la naturaleza del impuesto porque lo convierte en un impuesto personal, pues a través de él se pretende gravar el ingreso obtenido por el arrendamiento del bien, esto es, se atiende a la capacidad contributiva o movimiento de riqueza que implica el incremento patrimonial que se obtiene por la renta. Sin embargo, existe otra contribución que de manera natural grava el aumento en el patrimonio de los sujetos pasivos de la obligación fiscal que obtienen ingresos por el arrendamiento de inmuebles, tal y como lo evidencia el contenido de los artículos 141 y 142 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Artículo 141. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes: 1. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Como pueden ver, y como también sucedió en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, la ley del impuesto sobre la renta prevé de manera específica un capítulo para los ingresos por arrendamiento, como había ingresos por adquisición. Entonces, todos los ingresos ya están grabados en materia federal. Es que eso no nos toca. Claro que sí, porque hay pactos de coordinación
y entonces sobre estos ingresos federales te dan aportaciones estatales, y tu Estado solo tienes, en términos del 115, facultad para gravar ¿qué? Propiedad o aspectos inmobiliarios. Tu Estado no tienes facultad constitucional para estar grabando ingresos, no puedes grabar ingresos. Pero es que la doble tributación no está prohibida. Ese sería otro tema de análisis constitucional. Pero tu Estado no puedes grabar ingresos. Y ya vimos que en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, en alguno de los tres valores está grabando ingresos y la Corte lo toleró. En este caso hay un supuesto en el que está grabando ingresos y la Corte lo toleró. Sin embargo, fíjense lo que es hacer bien las cosas. La ley del impuesto sobre la renta, tratándose de ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, cambiamos por favor, dice que tengo derecho a hacer deducciones. Entonces dice, de la renta que tú percibes puedes, 1, deducir los pagos efectuados por impuesto predial. También puedes deducir los gastos de mantenimiento que no implican adiciones o mejoras. También puedes deducir los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles. También puedes deducir los salarios, comisiones y honorarios pagados. Cambiamos. 5. El importe de las primas de seguros. 6. Las inversiones en construcciones incluyendo adiciones y mejoras. Y hasta se la pone fácil al contribuyente. Dice, si otorgas el uso o goce, podrás optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo en sustitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Esto es, en lugar que estés juntando notitas y notitas con sus comprobantes fiscales, te puedo hacer, cortamos por lo sano y por lo rápido. Te acepto una deducción ciega del 35%. Esto es, solo págame impuestos sobre el 65% del ingreso que percibiste por concepto de tu arrendamiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Si estamos grabando un ingreso, este ingreso no puede grabarse bruto, tiene que ser neto. Y entonces me tienes que permitir, porque es de reconocerse que a mí la producción de ese ingreso me supone un gasto en todos los casos. Como en este, regresamos por favor, el impuesto predial, el mantenimiento, préstamos, reparaciones, salarios, comisiones, primas, etc. La ley del impuesto sobre la renta, un impuesto que grava el ingreso, siempre, no quiero decir que no tenga vicios de inconstitucionalidad, pero de ordinario es cuidadosa en permitirnos atemperar el ingreso con deducciones que sean acordes al origen de ese impuesto. Cambiamos, por favor. Otro. Subimos tantito, por favor. Proporcional. Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual deriva el ingreso por otorgar el uso o goce temporal, no podrá deducir la parte de los gastos, tampoco del impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas que correspondan proporcionalmente a la unidad por él ocupado de la otorgada gratuitamente. En los casos de subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir.